Video vamos a determinar la aceleración de la partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. La aceleración es igual a masa por aceleración. Si la fuerza es vertical, producirá una aceleración vertical. Si la fuerza horizontal, producirá una aceleración horizontal. Si la fuerza fuera bidimensional, IJ, entonces producirá una aceleración también IJ. Entonces la aceleración es el cociente entre la fuerza y la masa. De esa manera la aceleración será igual a la fuerza producida dividido la masa del cuerpo sometido al campo eléctrico. Esto es en dirección J porque esta fuerza es en J. Si esta fuerza hubiera sido IJ, esa masa se divide a I y esa masa se divide también a J. Producirá entonces una aceleración de menos J. Entonces esa carga va hacia abajo, va a acelerarse hacia abajo, menos J en la dirección del campo porque la carga es positiva. Si aplicamos las ecuaciones de movimiento, la longitud de la placa será igual a la velocidad inicial por el tiempo. Es un movimiento horizontal. El campo actúa en forma vertical. Por eso en forma vertical hay un movimiento acelerado. No hay aceleración horizontal. Entonces el movimiento vertical de la partícula, recordemos, es este. Esta es la longitud horizontal que debe recorrer 1 metro. Y esta debe ser la longitud vertical que debe recorrer, que sería medio milímetro. La aceleración es hacia abajo. Entonces el espacio recorrido vertical sería la mitad de la distancia, la velocidad inicial y por el tiempo, 1 medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores que tenemos. La longitud es de 1 metro en dirección I. Entonces me queda un sistema de 2 ecuaciones. Prosigo con esta. La distancia es la mitad por 10 a la menos 3 porque es milímetro en dirección J. La velocidad inicial Y, esta es 0 porque de acuerdo a la gráfica la partícula se lanza en forma horizontal, entra al campo eléctrico en forma horizontal, entonces tiene velocidad inicial horizontal mas no tiene velocidad inicial vertical, así que solamente tendría esta parte. 1 medio de la aceleración. La aceleración la encontramos en el video anterior. Menos 3,832 por 10 a la 10 J por el tiempo al cuadrado. Simplifico las J. Hago esta operación. Me da 5 por 10 a la menos 4. Hago esta operación. Me queda 1,916. Este negativo y este negativo lo he simplificado. He hecho esto. Entonces esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto que está multiplicando la incógnita pasa a dividir. Hago la operación, me da esto. Saco raíz cuadrada y tomo el valor positivo. Este es el tiempo que tarda en recorrer esa distancia de medio milímetro. Con ese tiempo que he hallado, que es el tiempo que tarda esa carga positiva en descender medio milímetro, lo reemplazo en la ecuación de movimiento horizontal. Recuerden que la placa tiene una longitud de 1 metro. Entonces 1 I, o sea, porque la longitud es horizontal, este tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Entonces encuentro que la velocidad inicial horizontal efectivamente es I y me da esto. Entonces he determinado el tiempo que tarda en descender medio milímetro y la velocidad que debe tener para descender 1 milímetro, medio milímetro y avanzar 1 metro. Vamos a caracterizar un nuevo ejercicio. Vamos a tomar que una carga negativa, ya no positiva como el anterior, una carga negativa entra a un campo eléctrico pero formando un ángulo. Ese ángulo que se forma
es de 30 grados. Aquí aparece 30 grados. 30 grados al sur del este. Ese es el ángulo polar. Esta velocidad es de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. 3 millones de metros por segundo. Con esa velocidad entra la partícula y con este ángulo de inclinación entra una partícula negativa a ese campo eléctrico. ¿Listo? La masa de la partícula es esta. Entonces este es un electrón, es un protón negativo o es un electrón neto. El campo eléctrico que siente esa partícula negativa es de más 500 newton sobre coulomb y como lo muestra la figura. Como esta carga es negativa, sentirá una fuerza electrostática contraria al campo. Si el campo es en dirección de más I, esta carga al ser negativa sentirá una fuerza contraria al campo, entonces en esta dirección. Por eso la trayectoria de la partícula es esta. Vamos a analizar el ejercicio. Los puntos primordiales, el A, el C y el B. Ubico mi plano cartesiano. El punto A y C tienen la misma componente horizontal, mas no la misma componente vertical. El punto A lo voy a ubicar en el origen del plano cartesiano, como se muestra en la figura. El punto B está ubicado como un XY, donde en este punto el campo eléctrico ha detenido la partícula, porque recuerde que la fuerza electrostática que experimenta la partícula desde el punto A al B y desde B a C es siempre contraria al campo, ¿sí? Entonces siente una fuerza en esta dirección que va a hacerle perder cantidad de movimiento vertical. Entonces en este punto encontraremos ese X máximo que puede recorrer la partícula. Ese es el X máximo que puede tener en la trayectoria. Hallamos las componentes rectangulares. Velocidad inicial X, velocidad inicial por el coseno del ángulo polar, velocidad inicial por seno del ángulo polar. Ese ángulo es de menos 60. Recuerden que el ángulo que dibujamos es de 60 grados al sur del este. Aquí está, al sur del este. Y como el ángulo polar que debemos tener en cuenta es el que se forma con la horizontal, ese se forma hacia abajo, o sea menos 60 grados. Reemplazo los valores. El ángulo polar es menos 60, el ángulo polar es menos 60. 3 por 10 a la 6, coseno es 60, 3 por 10 a la 6, seno es 60. Esta velocidad inicial Y es negativa y esta velocidad inicial X es positiva. Vectorialmente la X viene con Y y vectorialmente la Y viene con J. ¿Cierto? J negativa y la Y positiva. Revisemos nuevamente. Efectivamente la velocidad tiene una componente Y positiva y tiene una componente J negativa. Bueno, de hallar las componentes por coordenadas polares, o sea con ese ángulo que se forma desde la horizontal, es que me da el sentido de las Y y de las J, ¿no? Ahí no vamos a lo seguro. Entonces, ¿qué vamos a hallar ahora? Pues vamos a hallar esa fuerza eléctrica como en el ejemplo anterior. Entonces la fuerza es carga por campo. La carga es negativa. Recuerden que aquí no se utiliza el valor absoluto. La carga es negativa. El campo es 500 I, ¿cierto? Entonces, ¿qué notamos? Que el campo es I, así que la fuerza que experimenta la carga es negativa. Por eso la trayectoria parabólica. Ya tengo entonces la fuerza. Tengo la fuerza y tengo la masa de la carga, puedo determinar la aceleración. Y determino la
aceleración. Determino la aceleración, entonces la aceleración sería fuerza sobre masa. La fuerza es en el negativo de la sí, dividido por la masa, y entonces me da que la aceleración es solamente I. Entonces si es I, entonces la Y sería 0. Entonces verticalmente un movimiento uniforme y horizontalmente, mire, y horizontalmente si hay aceleración. Entonces las ecuaciones de movimiento vamos a hacerlo desde el punto A hasta el punto C. A ver, recordemos, el punto A es este, el punto C es este. Mire que del punto A hasta el punto C él descendió una distancia Y, pero no varió su posición X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces verticalmente Y tendría, entonces esta es la ecuación de movimiento general, ¿no? Verticalmente no hay aceleración, así que sería solamente la velocidad inicial Y, que ya la llamo, por el tiempo. A esta le vamos a llamar la ecuación A, porque no tenemos ni Y ni tiempo. Vamos con la horizontal. X, ecuación de movimiento para X. X desde el punto A hasta el punto C no se desplaza, así que la X es 0. Esta es la componente horizontal, el tiempo, un medio de la aceleración que le acabamos de hallar. Y recuerde, Y con J y con X. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Este señor que es positivo lo paso a ser negativo y desaparece este 0 y hago la operación acá. Un medio de 8.7935 por 10 a la 13 da esto. Entonces puedo simplificar los negativos y paso este de multiplicar a dividir y me da este tiempo. Ese es el tiempo que tarda en ir del punto A hasta el punto C. 3.4116 por 10 a la menos 8. Del punto A al punto C tarda eso. O sea que si este es un campo uniforme, el tiempo que tarda en ir de acá hasta acá es el mismo tiempo que tarda en ir de acá hasta acá, que sería la mitad de todo ese tiempo. Utilizo la ecuación que no habíamos podido utilizar. Desde A hasta C, Y es menos 2,59 por 10 a la menos 6J por tiempo. Esta la habíamos definido como la ecuación A. Y entonces tenemos que el tiempo ya lo hallamos. Entonces hago la multiplicación y el Y me da 8,83 centímetros aproximadamente. Que esto sería menos 2.59 exponente 6 que multiplica a 3.4116 exponente negativo 8, y eso me da, hundo acá, y eso me da, le doy nuevamente, eso me da menos 88,3604 por 10 a la menos 3 metros. O sea que eso es más o menos 8,83 centímetros. Eso sería el espacio vertical que recorre desde el punto A hasta el punto C. Entonces, esa partícula tarda 3,46 en hacer todo este recorrido desde el punto A hasta el punto 6, y esta distancia vertical que recorre es de alrededor de 8,83 centímetros. Vamos a analizar desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Nosotros ya lo analizamos desde el punto A hasta el punto C. Pero sabemos que del punto A hasta el B utiliza la mitad del tiempo que ir de A hasta C. Entonces, ese espacio, la velocidad inicial, el tiempo, recuerden que es la mitad
más 1/2 la aceleración horizontal por el tiempo al cuadrado. Hago toda esta operación, me da esto. Hago toda esta operación, me da esto. Y entonces el espacio me da 0,0128. Eso es alrededor de 1,28 centímetros desde el punto A hasta el punto B. Ese sería X, el espacio horizontal. O sea que esta partícula desciende 8,83 centímetros y avanza hacia el punto B alrededor de 1,28 centímetros. Esto fue nuestros ejercicios de campo eléctrico. Fue un placer. Último video de campo eléctrico.